¿Alguien más tiene algún proyecto en su vida que fue muy complicado? Cualquier proyecto. Negocio, familia, ministerio, casa, trabajo. Voy a apuntar aquí. El proyecto de mi vida era casarme, situaciones externas, tener muchos hijos, pero siento que fue frustrado por mi marido, tal vez escogí al esposo que era equivocado. O sea, fue difícil conseguir el esposo y lo conseguiste equivocado. Ajá, fue muy difícil. ¿Cómo lo manejas? Ya me casé ya bien tarde y una señora me dijo, solo ahora que aparezca alguien en tu vida, te va a ir dando. Yo oraba que tuviera un esposo que siempre estuviera conmigo. Yo no quería, por ejemplo, yo tenía muchas amigas divorciadas y yo no quería divorciarme, yo no quería vivir la vida porque siempre estaban hablando mal del marido. Entonces eso era lo que me hacía como retenerme, decía, ¿qué tal yo me voy a casar y al ratito? Y seguir hablando mal del marido. Ajá. Okay. Entonces, en la cuestión de situaciones externas pararon el proyecto. Así, puedo decirlo así, ¿no? Usted, hermana, eligió a la persona equivocada. Yo pienso que sí. No, fue un desafío. Okay. Todo es un desafío en el matrimonio. Vamos a ver el capítulo 13, que hay un desafío. Todavía estoy casada. Sí, todavía estoy bien casada. Ahí está él en el hospital. Eso le pasó porque dejó de juntarse con las amigas divorciadas. Sí. O sea, Dios me cumplió, pienso yo, al final. Y sigue casada. Estuviera siempre ahí presente para mi hijo, porque yo no quería tener un hijo con un padre ausente. Como manejarlo solita yo. Y ahí sigue todavía, y lo va a ver y todavía habla con él. El capítulo 13 es uno de esos desafíos presentado que vamos a ver. Ustedes leyeron de los 12 espías y vamos a ver cómo lo manejar y qué tiene que ver con nosotros. ¿Okay? Oramos. Te damos gracias, Señor, esta mañana por mis hermanos. Gracias por la bendición de poder estar juntos. Abriendo tu palabra, Señor, danos tu presencia. Queremos oír tu voz, queremos aprender, queremos confiar en tus promesas. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Oro por mis hermanos que están por llegar en camino ahora a sus pasos, y a los que no van a poder, Señor, también bendícelos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Números 13 es un capítulo, interesante, porque hay uno de esos pocos ejemplos en la Biblia, bueno, hay muchos, pero es uno de los pocos ejemplos en este libro, cuando Moisés dice, escoge a 12 personas para que vayan como espías. Es interesante cómo la tierra que ven ustedes ahí era la tierra prometida. Era todo lo que es verde, era lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y el pueblo de Israel había salido de Egipto y tenía que llegar ahí. O sea, esa tierra ya era conocida. Ya Abraham vivió ahí. Es más, vamos a ver que Abraham, por aquí, por Hebrón, tiene la tumba de Sara, en tierra Sara. Lo vamos a ver después ahí. Entonces, quiero llegar a decir es que es uno de los pocos capítulos en el Antiguo Testamento donde Dios da un desafío, un gran proyecto. Y vamos a ver cómo ellos lo manejan. Pero antes de hacer eso, quiero hacer un contexto. Números 13, del 1 al 5, leámoslo. 13, capítulo 1. El Señor dijo a Moisés,
sea, fue de Dios el mandato, no fue ya de Moisés. Envía a alguno de tus hombres a explorar la tierra de Canaán que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que lo represente. Miren cómo habla Dios. Dios es sencillo, directo. Él ahorra en palabras. Él no explica. Él solo dice, número uno, envía una orden a los hombres que yo estoy por entregar. Segundo, tercera indicación, de cada tribu enviarás a un líder que la represente. Es interesante cómo Dios, eso se llama cuando Dios ahorra en su decir. Tiene el mandato. Ahora, Moisés escoge y hace eso. De acuerdo a la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel. Acuérdense de eso. Eran jefes. No eran cualquier persona. Y en el versículo del versículo 4 al 15 nos dice los nombres y de qué tribu son. Voy a leerlo esto, aunque sea una vez en nuestra vida que leer esos nombres. Samúa, hijo de Sakur, de la tribu de Rubén. Safat, hijo de Hori, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, al que luego se conoce como Josué, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín. De Efraín, perdón. Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín. Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón. Gadi, hijo de Susi. Ahí está un nombre Susi. Es un nombre de hombre, Susi. De la tribu de Manasés, de las tribus de José. Capítulo 12. Amiel, hijo de Guemalí, de la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Nahbi, hijo de Bapsi, de la tribu de Neftalí. Geuel, hijo de Maki, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar. A Oseas, del versículo 8, hijo de Nun, Moisés le cambió por nombre y le puso Josué. O sea, el nombre de Josué originalmente es Oseas. Fue Moisés quien le puso. Muy bien. Efraín era el papá de él. ¿De quién? Usted dijo de la tribu de Efraín. O sea, Ya, Josué o Oseas era de la tribu de Efraín. Eran 12 tribus. Ok. Ahí están los 12 jefes de las tribus. Cada tribu tenía jefes. Están los 12 jefes. O sea, era gente importante de cada tribu. No era cualquier... eran los que dirigían. ¿no? Como decían en Sudamérica, no era cualquier pelado que caminaba por ahí, ¿no? Eran jefes. Supuestamente de credibilidad. Tenían credibilidad en cada tribu, en cada familia. Eran personas de influencia. Eran influencers en cada familia y en cada tribu. Tenían su TikTok seguramente. Ahora, ¿qué sucede? Dios instruye a Moisés a enviar a los espías a la tierra de Canaán. Y al 4 y 5 se mencionan los nombres elegidos. ¿Ok? Ahí están los nombres. ¿Qué nos quiere decir hasta ahí? Que Dios tiene un plan, elige a quienes por nombre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tiene un plan, elige él, al modo como él quiere, y tiene un nombre. Ahí está tu nombre seguramente para el plan. Ahora empieza ahí, vamos a ver cómo empieza. Moisés en el 17, versículo 17, junta a los hombres, a esas 12 personas, y les dice, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país. Miren la orden que les da. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. ¿Qué versión tienen ustedes? Voy a poner la 60. Para estar en el mismo. Ok. 17. Subid de aquí al Negev y subid al monte. O sea, ese monte es el final. Vamos a ver en el mapa. Y observar la tierra. Les dice, empiecen aquí y vayan hasta tal punto. Buenos días, Natalia. Dice, y observen la tierra. ¿Cómo es? Miren la orden de Moisés. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil,
si son pocos o numerosos. 19. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. En otras palabras, si son tribus atrasadas o son gente moderna. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Y si en él hay árboles o no. Si hay bosque, si es desierto. Y esforzaos, dice mira cómo dice Moisés, esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. En estos primeros 4 versículos de Números 13. Vamos a hacer un resumen en la pantalla. Okay, si usted apunte, como guste, un resumen, algo que estamos observando de estos 4 versículos. Moisés envía a espiar. Espérate, hermano Lemuel, si la tierra ya lo conocía a Abraham, ya lo conocía a Isaac, la tierra ya que la conocía. ¿Por qué envía espías? ¿Por qué Dios hace a Moisés que escoja 12 gentes para espiar? Lo que Dios está haciendo, está diciendo al pueblo de Israel, está diciendo, ¿saben qué? Vayan a ver primero a dónde van a ir ustedes a pelear. No les está tomando, gracias mi amor, no les está diciendo, van a ir a pelear a ciegas. Dios les está diciendo, vayan a ver, a explorar las opciones, los que se van a enfrentar. Por eso Dios envía espías. Dios nos envía seguramente a veces a nosotros a espiar su futuro o las decisiones que hacemos. Vayan a ver las posibilidades, miren las opciones. A eso se van a enfrentar, para que no les agarre por sorpresa. Entonces, estas 12 personas, Moisés les dice, vayan y hagan esto, espíen, miren la gente, miren la gente, la tierra, el desierto, el clima, cómo son modernos, anticuados, quiénes son. Ven las indicaciones como dice, quién los habita, es fuerte, son muchos, son pocos. Observen la tierra, tiene plantas, es árboles, es ríos, me imagino. Y Moisés les dice, al final de la indicación, y esforzados. Hay 2 preocupaciones de Moisés. Explora todo lo que se refiere a la tierra, porque Dios promete, la promesa de Dios es tierra, descendencia, y todo lo que es la tierra, ciudades, sembríos, y explora el tipo de personas que viven ahí. Fuertes, débiles, muchos, pocos, etc. El propósito de enviar exploradores, el propósito que Dios tenía para enviar exploradores, no era para ver si podían conquistar la tierra, no, sino era para determinar cómo Israel entraría en la tierra. En otras palabras, cuando es un proyecto de parte de Dios, es un proyecto de parte de Dios, como vimos la pregunta al comienzo. El proyecto no es para ver si puedes hacerlo. Dios te llama a hacer algo, no para ver si puedes hacerlo. Dios te llama para hacer algo y te presenta el escenario para que veas tú cómo lo vas a hacer. ¿Ve la diferencia? Porque si tú dices, a ver Dios, dame la idea, a ver si puedo. No, Dios dice, lo vas a hacer. Porque si ves el versículo 1 del 13, ¿qué dice Dios en el versículo 1? Y Jehová Dios habló a Moisés, ¿quién lo lee? Diciendo, hasta la parte que dice Israel, ¿quién lo lee? Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que conozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hasta ahí. La frase es, yo doy, está en español. En otra versión dice en español, dice, yo doy, yo los voy a dar, yo les daré, Dios nos va a dar. Eso es una afirmación. Dios nos dará. Esta afirmación en el versículo 1 está diciendo. Entonces está diciendo Dios, voy a enviar 2 espías para que ustedes vean, no para ver si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, sino porque sí lo van a hacer, porque yo se los voy a dar. Miren la palabra de Dios, la promesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
El propósito de enviar a exploradores era para determinar cómo Israel entraría en la tierra. Ahora, tengo una pregunta. Aquí hasta este punto, hermanos, hasta este punto hay un desafío que esas dos espías están asumiendo. Moisés le dice a los dos espías, hagan eso. Ahora, si Dios te da una tarea a ti, en el siglo XXI, aquí en Cyprus, en tu vida, ¿cómo lo abordas? Si Dios te da una tarea. ¿Cómo lo abordas? Te pueden a pensar ustedes, esos 12 discípulos que estaban ahí, 12 jefes de las tribus estaban parados escuchando el mandato de Moisés. ¿Cómo ustedes creen que lo abordaron ellos? ¿Cómo lo abordarías tú? ¿Qué te preocuparía en tu corazón? Ahora, era un desafío grande. Si Dios te manda, te da una misión, una tarea, un trabajo, te pone en el corazón a hacer algo. Te da un desafío que nunca has hecho. Te da un desafío espiritual, ministerial, familiar, lo que sea. Te lo pone Dios. Así como los 12 que están aquí, Moisés está diciendo, le van a hacer esto, esto y esto y esto, y dice esforzados. ¿Cómo tú lo tomarías? ¿Cómo creen ustedes que estos 12 jefes de las tribus lo asumieron? Voy a poner algunas palabras, ya que hablan mucho ustedes. Voy a poner estas palabras. Vamos a ver esta palabra, preocupación. ¿Cómo lo voy a hacer? Y si no funciona, ¿no? No tengo los elementos, no tengo los materiales, no tengo las herramientas. Preocupación. Duras. Miedo. ¿Verdad? Si no funciona. Y si me equivoco, no quiero caer, no quiero tener miedo. ¿Qué más? ¿Cómo lo podríamos afrontar? Estamos hablando del lado, estas tres palabras son muy negativas, ¿no? A ver, alguien que sea positivo aquí, que me dé una respuesta. ¿Cómo abordarías una misión de Dios? ¿Ah? Confianza, al revés. Con honor, o sea, honrado. Me pidieron a mí que era eso. Honra. Es una honra servir en esto, una honra hacer esto, una honra, claro. Ciertas, y todos estos que son, a ver, son cuestiones emocionales, ¿no? Son emociones. Otro color, poner otro color para que. Precaución, porque te da miedo empezar. Precaución. Precauciones. Te da mucho miedo empezar el proyecto. Todas estas son emociones. Son válidas. Son válidas. Disculpen mi letra. Pero están ahí, son naturales y son válidas. Pero no nos va a guiar esas emociones necesariamente. Entonces, hay 12 jefes. De parte de Dios, por medio de Moisés, reciben una misión, un desafío. Imagínense cómo ellos se sentirían. Ahora, vamos a ver qué hacen estos 12 jefes. Tienen que revisar todo. Vamos a ir al versículo 17 ahora. Perdón. Y tenían que traer evidencia visible de la porción de la tierra, porque en el versículo 20 dice, y tomad el fruto del país. Y esa época era la época de las uvas en la tierra prometida. Ahora, no sé si ustedes ven el mapa ellos salieron de aquí, ¿cómo se llama? La parte dice el versículo 21, del desierto de Sin hasta Rehob entrando en Hamat.
El primer versículo 21 es un resumen de todo el viaje que hicieron. Desierto de Sin, Wilderness of Sin, hasta el Lebo Hamad. Corrieron ellos todo esto, aproximadamente, digamos, 20 días de su vida, caminando, viendo cada pueblo, y otros 20 días de regreso, 40 días en total. Miren, y subieron al Negev. El Negev está aquí, en inglés, Negev en español, Negev. ¿Qué dice? ¿Qué más? Versículo 20. Hasta Hebrón. Aquí está Hebrón. ¿Ven Jerusalén? Al sur de Jerusalén está Hebrón. En Hebrón, ¿qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Quiénes eran estos? ¿Quién fue Anac? Anac era un gigante. Esos tres eran príncipes, jefes de ejército de gigantes. Wow. ¿Había gigantes en la tierra? Sí, había. Ahí está, eran gigantes. De los Nefilim. Anac era de la familia de los Nefilim, gigantes. O sea, los gigantes... ¿Eran malos? Bueno, sí, no eran judíos, eran malos. Y ellos se tenían Mira. que afrontar a ellos. ¿Ah? ¿Que afrontaron a ellos? Sí. Josué los vence. Miren, Hebrón fue edificada. La ciudad de Hebrón era tan antigua como Egipto. O sea, era una ciudad antigua, Hebrón. Y antigüedad en esa época, en ese lugar, hasta ahora, antigüedad significa estabilidad, poder. Entonces, Hebrón era una ciudad tan antigua que se fundó, dice la Biblia que se fundó antes de Zoán en Egipto. Zoán era una ciudad importante en los tiempos de, mucho antes de Moisés, en Egipto. O sea, era una ciudad de renombre, Hebrón, en esa parte. ¿Ok? Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Ya viniendo de bajada, Escol está aquí. Subieron todo. Vieron aquí en Hebrón a los hijos de Anac, los tres gigantes, tres príncipes. Habían una nación, un país entero de gigantes. Y viajaron hasta arriba, vieron todo y bajaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Escol significa, ¿dónde está? Escol significa racimo. Y de ahí tomaron uvas y lo trajeron dos en un palo. Usted ahorita agarra un racimo de uvas y lo pone en su mano. Estas uvas, un racimo de uvas eran tan grandes, tan abundantes, que dos personas pusieron un palo y lo trajeron, colgando del palo. Y de las granadas y de los higos. Granadas y los higos eran grandes. Igual que los gigantes. Ya. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Miren, Dios le está diciendo a los 12 jefes, miren lo que ustedes van a enfrentar. Miren lo que yo les voy a dar, porque lo voy a hacer. Entonces llegaron los 12 espías, 40 días, vieron gigantes, vieron frutas, eran fuertes porque van a ver el reporte más abajo, y vienen, y pasa el tiempo y la historia, y Dios los entrega. ¿Se acuerdan cuando entran por Jericó? Por aquí estaba Jericó. Ahí está. Con Josué. Empieza la batalla en Jericó. Ahora, hermanos, todo esto que sucede aquí, esta historia, tiene que ver mucho con la persona de Dios. Acá hay un aspecto de Dios. La semana pasada hemos trabajado, hemos entendido lo que es la inmanencia y la trascendencia. Hoy vamos a ver lo que es la providencia de Dios. No está en el título de la providencia. Vamos a ver al final algunos versículos. ¿Cuál es la mejor o la mayor providencia que Dios nos ha dado? Vamos a poner aquí arriba con rojo. La providencia esto es una
la providencia de Dios. Es un tema teológico muy importante, como la inmanencia y como la trascendencia. Ahora entonces, hasta ahí estamos bien. Ellos fueron, observaron el terreno que Dios les va a dar, porque Dios les dijo en el versículo 1 del capítulo 13 que yo los voy a dar. Dios está diciendo, yo se los voy a dar. Está afirmando que Él se los va a dar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Dios lo ha dicho, hay que creer lo que Dios ha dicho. Si Él ha dicho algo, es porque lo va a hacer. El ser humano lo transforma en algo dudoso. Miren cómo pasa. Ahora, la decisión que tomaron del 26 al 31. 25 al 31, perdón, era 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Jesús estuvo en el desierto 40 días ayunando. El día 41 fue el día importante. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Imagínate, ¿no? Ya han pasado 10 días. ¿Seguirán vivos? Ya han pasado 15 días. ¿Qué tan grande es la tierra? Dice que ellos caminaron. Ponte el mapa. Esto es un promedio de 150 millas. 150 millas, aproximadamente, 300 millas. Ahora, ¿qué más? ¿Dónde me quedé? En el río de Parán de Cádiz. Y dieron a la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo se llevaron el fruto? Cargado en palo, o sea, cargando. ¿Lo robaron o lo compraron? Lo agarraron. Buena pregunta, ¿eh? Observe ahí, ¿por qué se robó alguna pregunta de la teología? ¿Por qué se robaron esos 2 espías de frutos de... Lo tomaron prestado. Ahora miren, hasta ahí, cuando Dios les muestra la tierra, había desiertos, había ríos, había lagos, había árboles, porque la parte del norte según el mapa, la parte del norte, toda esta parte es puro vegetación. Galilea, Nazaret, ahí Jesús creció. Aquí abajo era desértico. El Mar Muerto, todo desértico. Jerusalén, Belén, lugares desérticos. Junto a la montaña, aquí hay unas montañas. Aquí ya por estaba Belén, Jericó, por aquí hay más vegetación, pero alrededor del Mar Muerto es desértico. Aquí todo es fructífero. Al borde del río Jordán, todo esto es bastante vegetación, animales, vida de animales. Y al norte, al sur de Siria, creo que es Siria que está aquí, todo esto son montañas que protegen de invasiones del enemigos del mar. Y acá hay una tira de montañas también que protegían invasiones de enemigos del lado este. La tierra prometida era un lugar seguro, era un lugar que producía producía leche y miel en la tierra, en los árboles, en los ríos, el clima. Era un buen clima, todo eso es un buen clima, a pesar de que habían tormentas muy frecuentes improvisadas en Mar Galilea, por las montañas que están cerca, venían los vientos y chocaban, y hacían tormentas en ese mar pequeño. Pero era una tierra muy fructífera, protegida por montañas para enemigos, una tierra con bastantes variedades de climas, muy parecido a Sudamérica, diría yo. Y vienen ellos y ven, y cuando ellos ven, no era tan seco y árido como Egipto, no era tan seco y árido como el desierto de Arabia. Palestina, esa parte de Israel, de tierra prometida, era un lugar fructífero. Bastante buen clima para vivir, prometía tanto. Y ellos van y ven todo eso. Y Dios ellos pueden ver con sus propios ojos de que Dios cumple sus promesas y Dios es fiel. Porque ellos ven lo que es la tierra que Dios les iba a dar. Más que eso, Dios los protege de los enemigos. Imagino que ellos se vestían diferente, hablaban diferente. La gente los reconocía seguramente, ¿no? Porque cuando entró Abraham, que no era judío, pero Abraham entró,
años antes de José, que fue a Egipto, a muchos años antes, entró Abraham y supieron que era Abraham por su forma de vestir. Cuando entró a Isaac también. Ahora, estos dos espías entran a buscar escondidos, disfrazados, no sé cómo, pero llegaron completos y sanos a dar su reporte. Ahora, ¿qué más dice? ¿Qué más lee? Versículo 27. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ahí está, leche y miel. Miel posiblemente sean de las abejas. El clima era muy perfecto para abejas que puedan vivir y mantener el equilibrio del ecológico ahí de las abejas y producían mucha miel. Y leche se refería posiblemente a las cabras, leche de cabras, más que de vacas, o sea, la leche de cabras. Había mucha vegetación, mucho buen ambiente para criar cabras y carneros. Leche y miel, elementos básicos de la supervivencia en aquella época en esa parte del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este lado del mundo para sobrevivir? Maíz y... ¿Ah? Y brisket. Bakis. HEB para acá. Whataburger. En la versión 2026 sería fluye Coca-Cola cero y... Ahora, en esa época, tú escucharas fluye leche y miel, quiere decir varias cosas. Hay animales, hay vegetación, buen clima, hay abejas, hay cabras. Se puede vivir, producir la tierra. Entonces, Dios les dijo eso. Ahora, la frase leche y miel, las 20 veces o más de 20 veces que se habla en el Antiguo Testamento, se refiere específicamente a ese lugar que es la tierra prometida. Leche y miel, igual Canaán, la tierra prometida. Cada vez que usted lea eso, leche y miel, en el Antiguo Testamento, se refiere a ese lugar. Canaán en el mapa, ¿dónde está? Es Canaán. ¿Es toda la región o es? Sí, eso es Canaán. Canaán es todo. Sí. Porque arriba está Arabia, creo que es. Siria. Debajo está Egipto y aquí está. No me acuerdo. Pero gracias por la pregunta. Ah. Si tú lo miras en el mapa ahorita, ese verde, todo es la tierra prometida. Toda la tierra verde, como dice aquí, verde, la Promised Land. Esto es toda la verde en la tierra que Dios la prometió a Abraham, todo esa verde. Ya después, cuando Jesús vive, después de eso, después de Moisés, Jesús viene a vivir en el mismo terreno. Ya Palestina era el nombre que le pusieron los romanos, porque se llama Palestina. O no, sí, Palestina. Ya abarcaba toda esta parte. Y aquí hay lo que se llama Decápolis, el distrito de Decápolis. Pero Jesús no llega ahí. Llega una vez de pasada, pasa por un tiempo de pasada, pero su ministerio más se torna en este lado. En este lado. Fue donde mismo, ¿no? Sí, sí, eso es. Ya. Muy bien. Ahí va a regresar. ¿Quién? Ya, ahí va a regresar a Jerusalén. Se fue el mapa. Ok, entonces, leche y miel, versículo 28. ¿Quién lee? Sigue el reporte. Ustedes son los espías, ¿ok? El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Ahí va, ahí nomás. ¿Qué reporte? ¿Están mintiendo o están diciendo la verdad? ¿Están diciendo la verdad? Hijos de Anak, ciudades fortificadas. No eran ciudades de campamento. Un gigante. Están diciendo la verdad. Miren, hasta ahí todo bien. Hay fruto grande, buena tierra, hay leche y miel, hay ciudades fortificadas, hay numerosas personas y hay gigantes. Hasta ahí está bien, dicen la verdad, comparten todo. Pero ¿qué sucede en el 29? Sigue 29. Amalek habita en Negev, Negev. y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan
y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué sucede? ¿Por qué menciona estas tribus? Están mencionando las tribus que existen en ese lugar, porque eran tribus paganas, eran tribus que adoraban imágenes y dioses, que en el pasado, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos tuvieron problemas con Abraham, con Isaac, con Jacob, tuvieron problemas porque ellos adoraban otros dioses. Y había ciertas batallas, por ejemplo, con los amorreos. Eran una tribu, una nación que odiaba mucho a los descendientes de Abraham. Entonces le está diciendo, los viajeros, los espías, están diciendo, hay fruto grande, hay leche y miel, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, y también están de premio todas estas tribus. Están los ¿quién? Amorreos, los jebuseos, los eteos, los amalek, y están todos en la ribera del Jordán, para variar. Ahora, ¿qué hay? Aquí hay dos reacciones diferentes. Hay una tarea, hay un desafío que Dios les pone a dos espías y a Moisés. Todo esto, hasta miedo, dudas y preocupación. Esto es una reacción. La otra reacción es confianza, valentía y honra, decirlo así. Hay dos reacciones. Y vamos a ver en el versículo 30. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Caleb hace esto. Viendo todo el escenario. Eran como 2 millones de personas. Dice Éxodo que eran 600,000 hombres aproximadamente que podían pelear. 600,000 hombres iban a conquistar toda esa tierra. Gigantes, amorreos, jebuseos, Amalek estaba ahí también, cananeos. Y Caleb recordó seguramente, digo yo, estoy asumiendo, el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 otra vez? Manda 12 espías a la tierra que yo les voy a dar. Caleb dice, porque ya empezó el miedo, ¿no? El miedo domina cuando te centras en los obstáculos en lugar de las promesas de Dios. Caleb era un espía, ¿no? Sí. El miedo empezó ahí a la gente. Y Caleb se levanta antes que el miedo inunde más. Caleb dice, levantémonos ahora, subamos ahora y tomemos posesión de toda la tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. ¿Es cierto o no es cierto lo que dice él? ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho caso a Caleb, si hubieran ido en ese momento a tomar la tierra? Lo hubieran tomado la tierra seguramente. Porque Caleb está siguiendo la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Empieza desde Abraham. Ya. Empieza desde Abraham, Isaac, Jacob. La promesa, te daré una tierra que es Canaán, la tierra que fluye leche y miel. En versículo 1 del 13 leímos, Dios le dice, la tierra que les voy a dar. Es la promesa de Dios. Caleb, confiado en eso, levantémonos. Nos hace falta, sí, ser a veces, ¿no? Dios nos promete esto. Levantémonos y vámonos. Nos hace falta, ¿no? A veces tenemos tanto miedo. Miren el 31. ¿Quién lee el 31? Los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Empezó el miedo. Empezó las preocupaciones, empezó las dudas. ¿A quién escuchas tú? ¿Qué es lo que miras tú? ¿Los obstáculos o la promesa?
acá hay un asunto. El pueblo, los hombres de Israel están mirando el escenario que los espías trajeron. Les presentaron los beneficios y los obstáculos. El escenario fue esto. La tierra fluye leche y miel, hay frutos gigantes, pero también hay gigantes, personas gigantes. Hay amorreos, jebuseos, son ciudades fuertes. Tenían dos opciones: o seguir la promesa de Dios o seguir su miedo a los obstáculos. ¿Y qué de 12 espías? ¿Cuántos dijeron que no podemos entrar? 10. Solamente 2 de los 12 levantaron: sí podemos en el nombre del Señor, y sí lo hicieron. Pero en ese momento no podemos porque son más fuertes que nosotros. Versículo 32. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El miedo. ¿Qué pasó con esos 10 personas y el resto del pueblo? Ellos miraron los obstáculos más que las promesas. Ok. Se asustaron. Obvio. Entonces la pregunta aquí a ustedes es, ustedes tienen un desafío, un proyecto o una tarea que Dios les ha dado que ustedes están considerando, están mirando y han visto los obstáculos. En su fe, en su familia, en su iglesia, en su trabajo. Claro, Dios siempre nos va a llevar a mejores desafíos. He ahí como tú y yo reaccionemos a ello. O miramos los obstáculos o miramos la promesa. ¿Qué pasó con este pueblo? Después de que ellos revisaron toda la tierra, volvieron aquí, y de aquí Dios los hizo vagar por el desierto por 40 años, porque les faltó valor a 10 de ellos. Eran jefes de cada tribu. 10 jefes de la tribu, de 10 tribus, dijeron: no podemos, ellos son más que nosotros, son más fuertes, y tuvieron miedo. 10. Y es por eso que Dios los manda 40 años más en el desierto a caminar. ¿Por qué? Para que toda esa generación que tuvo miedo muera y la nueva generación, sus hijos, entren con Josué y con Caleb. Ahora, hermanos, tengo preguntas. ¿Qué es lo que más nos da miedo en la vida? A ver. Fracasar, pero más específico. ¿Fracasar en qué? Dame un ejemplo. Fracaso matrimonial. ¿Alguien más tiene otro miedo que nos quiera compartir? O no tiene que ser suya, puede ser un miedo generalizado. Morir. ¿Morir físicamente? No, pues morir. La muerte. Yo tengo un ejemplo bien fresco. De su hermana falleció. Sí, pero tengo un problema de las propiedades, como estamos hablando ahorita. ¿Cuál es su miedo en eso? Y lo que me dio miedo fueron 2, de que me fueran a, como dice ella, me dio miedo que me mataran
por meterme en el momento de las propiedades. Pero si Dios, ahorita me dio usted un gran ejemplo, porque si Dios me permitió que yo salvara esa tierra hace 25 años y ellos siguen sembrando ahí, ellos la usan sin que me paguen ninguna renta, por decirle, ¿verdad? Y ahorita, cuando yo fui, lo que hicieron era, querían que yo les devolviera la tierra que hace 25 años yo pagué y me querían dar 5,000. Entonces les dije que no, que yo la había mantenido así para que siguiera siendo de la familia y mi cuñado no tuviera acceso a volverla a empeñar. ¿Cuál es su miedo en ese proceso? ¿Perder la tierra? ¿Que le hagan daño? ¿Cuál es su miedo? ¿Perder todo? Yo quiero repartir la tierra, pero hubieron dos que dijeron, no, quiero que mi papá venda la tierra para que no reciban la herencia los hijos. Y los hijos tienen derecho de recibir. ¿Tiene usted algún tipo de miedo en ese proceso? Ahí me dio miedo. ¿Miedo a cuál? ¿A qué? ¿A que le hagan daño? A que ellos me hicieran daño porque me estoy metiendo en él. Pero yo, ahorita que usted dijo eso, ya no me dio miedo. Ok, daño Porque, físico. Ajá, daño físico. Porque yo puedo Físico, emocional, vamos a ponerlo así. emocional. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene? Me hicieron llorar cuando yo dije, yo quiero mis 2 manzanas de regreso, porque sirve como un ejemplo, y las otras 8 que se las den a los 8 hijos, una cada uno. ¿Qué acerca? No quisieron. Hermana, gracias por Y miedo. me dio tanto miedo, así como Hermana, ¿podemos decir esto? ¿Miedo al futuro también? me dio miedo futuro. ¿Qué más? Ya. Hasta de irme de regreso, que tanto. No vaya, hermano, pues le puede hacer daño, sea sabia. Temor a que los hijos sufran. Temor, el futuro de los hijos. Ajá. Pues el miedo al futuro de los hijos. Ok. Eso fue lo que me dio Pero miedo. no tanto al futuro, o sea, en el presente. O sea, que estén Oh, bien, temor. no tanto en el futuro, en el presente. Entonces, una frase. Temor a... No. Preocupación. Cuidado de los hijos. Preocupación por el bienestar de los hijos. Eso es lo que voy a preocupar siempre, hoy, mañana. En tu casa tú los cuidas, ¿no? Pero salen a la escuela, salen a eso. Y cuando ves que está igual. Ok. ¿Qué tipo de obstáculos nos impiden o nos retrasan a obedecer a Dios? ¿Qué tipo de obstáculos nos impiden o nos retrasan a obedecer a Dios? Todo esto. Todo esto. Ideologías también, ideas mejor que las de Dios. Ideologías. Vamos a poner aquí. Ustedes mismos se respondieron a la pregunta. ¿Qué tipo de obstáculos ¡tarán!, nos impiden o nos retrasan a obedecer a Dios? ¿Por qué? Basado en la lectura de hoy, de Números 13, ¿cómo podemos vencer los miedos? Confiando y actuando. ¿Ok? Con fe. Ahora déjenme les presento la mejor, olvidamos esta palabra, providencia. Nosotros estamos envueltos en esto que es natural. No digo que no estoy diciendo que esto no está bien. Esto es natural. Somos humanos. Pero nos empeñamos en esto tanto, invertimos energía, tiempo, incluso dinero y todo eso para poder comprimir esto y evitar esto. Que nos olvidamos de la providencia de Dios. Y no podemos nosotros, y no podemos obedecer a Dios porque estamos buscando arreglar esto. Lo que hicieron los 10 espías. La solución para Israel es no ir, no entrar, porque son grandes. Estamos seguros aquí en nuestro lugar de protección, nuestro lugar, ¿cómo se llama? Safety place, ¿cómo se llama? Zona de confort. Estamos tranquilos aquí. Sigamos con el arca del pacto, con las nubes, sigamos con nuestros rituales. Estamos bien, no entremos al desafío. Estamos tranquilos, que nadie se meta, nadie nos empuje a esto. Estamos bien. Dios está contento, yo estoy contento, mi familia está contenta, todos estamos bien. Seguro de vida, seguro de salud, seguro de carro,
tengo una casa, un income, hijos en buenas escuelas, buenos amigos, buena iglesia. Estamos preocupados en esto y nos olvidamos de realmente la providencia de Dios. Vamos a ver qué es la providencia de Dios. Alguien escoja 3, 4 personas, uno de estos versículos y lean. Cualquiera. Y esos son pocos de los muchos que hay. Porque mucho más allá de estar ocupados en estos, hermanos, que está bien, es natural. Tenemos que recordar primero la providencia de Dios empieza en quienes Él nos ha convertido, quiénes somos y qué nos ha dado. Esos son unos pocos que hay en la Biblia. Hay tantos. A ver, ¿quién escogió y qué escogiste? ¿Quién escogió cuál? Romanos 8:31. Léelo. Lee 37. 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo Jesús. Somos más que vencedores. No dice que somos vencedores. Somos más que vencedores. Somos los que regimos la cultura del triunfo. Somos los que establecemos el promedio, o establecemos los parámetros de tener una vida victoriosa porque estamos en Cristo. No solamente la vencemos, sino que establecemos una cultura, una forma, una manera de vida victoriosa en Cristo. Somos más que vencedores. ¿Quién más tiene otro? Otro versículo. ¿Perdón? ¿Qué dice? Esa es la providencia de Dios. Somos hijos de... ¿Qué tal amor nos ha dado el Padre? Que somos hijos de Dios. Qué tan sencilla y profunda verdad. Hermanos, esto es natural, está bien, pero acordémonos que somos hijos de Dios. Tenemos desafíos en la vida, tenemos cosas que cambiar y mejorar nuestro carácter, persona, futuro, temores, todo eso. Pero somos hijos de Dios, acuérdense de eso, partan de ese punto. Que usted es hijo de Dios. Usted es parte de la providencia de Dios. Dios le llama a su hijo. Otro versículo. Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, dice, y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahí está. Mire qué es la providencia que Dios ha dado. Mire, hermanos, ¿usted cree esto? Él, Jesucristo, venció la muerte o al diablo con su muerte. ¿Ven usted la providencia? ¿Pueden ver cómo Dios nos ama tanto? Esto está bien, esto es finito, va a acabar. La providencia de Dios no solamente cubre aspectos que nos dan miedo, que en su misericordia nos puede proveer, sino que va más allá. Si nuestra fe empieza, tengo vida en Cristo porque Él venció la muerte con su muerte, su providencia de su salvación. Mi vida está enfocada hacia la eternidad y no me quedo atrapado en el presente. Otro versículo. Ajá. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa fue Isaías le dice a Israel, pero si aplicamos el principio, es el mismo Dios que también dice lo mismo. No temas. La palabra, eso es ya que ustedes lo saben, la palabra que existe, que está en la Biblia 365 veces, es no temas. Uno para cada día del año. No temas, yo te hice, te di un nombre nuevo que dice no temas, yo te redimí. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No sé quién es tu Dios, hermano, pero si tu Dios es el Dios que adoramos, el Dios de la Biblia, no temas. No temas todo esto. Enfócate en sus promesas, no te enfoques en los obstáculos. Otro versículo. Hebreos, no, según Pedro 1, 3 al 11, pero solo voy a leer los dos. Ok. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas
no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes fueron elegidos, destinados a esto. No desde que se convirtieron. Ustedes fueron elegidos y destinados antes de la creación del mundo. Sus nombres, su vida, su futuro, sus decisiones ya estaban en el corazón de Dios antes que la tierra existiera en Génesis 1. ¿Se dan cuenta quiénes somos en Cristo? Nos hemos dado cuenta por qué confiar más en las promesas y no en mirar los obstáculos. ¿Cuál es el miedo que tienes que te hace una persona ciega a las promesas de Dios? Oremos. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Gracias por el ejemplo de esas 12 espías que fueron a mirar. Gracias por el ejemplo de Caleb y de Josué. Pero también gracias por el ejemplo de los 10 espías que miraron los obstáculos para poder mostrarnos a nosotros lo mismo. Que en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento en la fe, retrasamos en obedecerte porque miramos los obstáculos. Señor, ayúdanos a recordar estas promesas que leímos, de quiénes somos, lo que tú has hecho, lo que tú has provisto para nosotros, que somos tus hijos, que venciste la muerte, que tú nos conoces, nos llamaste antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras. Anima nuestro corazón esta mañana, Señor, nuestra mente, nuestra vida, y salgamos de tu casa el día de hoy sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Y Señor, gracias porque nos amas de ese modo, venciendo la muerte, o sea, al diablo, para nuestro beneficio. Ayúdanos a poder mirar tus promesas, a apuntar hacia ellas y confiar en que tú eres fiel y que tú vas a cumplirlas. Pues alimenta nuestra fe, Señor, nuestros ojos, nuestras manos, todo sea para tu gloria. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, bendiciones. Que los bendiga. Ajá. ¿Cuál es la mejor o mayor providencia que Dios nos ha dado? Cristo. Cristo Jesús. Por eso puse los versículos. Esos versículos son, hablan de la obra de Cristo. Ajá. Gracias, hermano. Dios los bendiga, hermanos.